Señor. Discúlpeme, vine lo más rápido que pude, pero la carretera estaba... ¿A eso le llamas rápido? Para mí es una pérdida de tiempo. Llevo más de 1 hora aquí esperando. Sí, disculpe, señor. El taller está lejos y traer una llanta en la espalda... Mira, a mí no me interesa lo que tengas que traer. A mí solo me interesa una sola cosa. Que hagas tu trabajo y rápido. Claro, señor. Enseguida. Muévete. ¿A dónde crees que vas? Solo quería tomar aire. Pues toma aire aquí. No queremos llamar la atención. ¿Qué acabas de hacer? Nada, yo solo estaba... ¿Qué planeas? ¿Listo? Ya está instalado el neumático, señor. ¿Tan rápido? ¿Seguro está bien? Señor, en mi taller cambio neumáticos todos los días. Soy un experto. Eso espero. Si no quieres tener problemas conmigo. No se preocupe, señor. Serían $40 por el servicio. $40. Sí. Claro. Pero antes, quiero que me hagas un último favor. Claro, dígame. Quiero que me des revisando el tubo de escape. Creo que está cayendo aceite. Sí, por supuesto. Vamos, sube. Diego, por favor, no hagas esto. No compliques las cosas, sube, haz lo que te digo. Señor, no tiene nada. ¡Revisa bien! Diego, no. ¡Adiós, mecánico! ¡Diego! Señor, oiga, espere. Deténgase, no me haga esto. ¿Ahora qué voy a hacer? Necesito el dinero para el alquiler. Y mi jefe. ¿Qué le voy a decir? ¿Y esto?
¿De verdad era necesario eso? Ay, por favor, solo es un mecánico. Él solo estaba haciendo su trabajo. Venía de no sé dónde trayendo un neumático en la espalda. ¿Y tú lo tratas así? ¿Sin pagarle? ¿Como si no valiera nada? Ay, ya. Para la próxima vez, te bajas y le das una propina. Y listo. Diego, no es la propina, es la forma. El dinero no es todo en la vida. También hay que saber tratar a las personas. ¿Sabes qué? Sí, tienes mucha razón. El dinero no lo es todo. Pero en este caso, sí lo es. ¿Sabes qué? Bien. Mejor vamos a hablar de lo que realmente importa. La flash. Entrégamela. ¿De qué hablas? No me subestimes, Angie. Sabes perfectamente bien de lo que estoy hablando. Diego, hay información muy importante para ese caso. Evidencia real de una red de corrupción que lleva operando durante años. Sí, lo sé. Criptoactivos, cuentas ocultas, transferencias trianguladas y un escrow bloqueado esperando a resolución jurídica. Diego, ¿y desde cuándo sabes tú tanto del caso? Desde que me di cuenta que no todos los casos se ganan en el juzgado. Otros se pueden ganar afuera. Tú eres el infiltrado del buffet. ¿Te has encargado de eliminar evidencia para que salga impune? No lo llames infiltrado. Suena muy dramático. Entonces, ¿cómo quieres llamarlo? ¿Traición? Oportunidad. Oportunidad, si lo quieres decir más apropiado. Diego, esto no es un juego. Estamos hablando de dinero ilícito, personas afectadas, años de fraude. Por Dios, estamos hablando de Maximiliano Ferreiro. No es cualquier cliente. Por eso mismo, Angie. ¿Sabes cuánto está dispuesto a pagar porque desaparezcamos toda la evidencia? Es mucho más de lo que ganaríamos en toda nuestra vida siendo honestos. Se ve que no has aprendido nada de esta carrera. La ética, la justicia... No, Angie. Aquí lo que no he aprendido nada y cómo funciona esto eres tú. Mira, si ganamos el caso, cobramos nuestro sueldo, aplausos, reconocimiento, todo. Pero si perdemos eso... Tú cobras el soborno. Bono. Bono suena más elegante. Traicionar el caso. Traicionar el buffet. Traicionar la ley. ¿Para ti eso es elegante? Me parece más rentable. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a ir a tu oficina. Vamos a buscar la flash. Me la vas a entregar. Y así todos seguimos con nuestras vidas. ¿Sabes, Diego? Yo ya sospechaba de ti. Y por eso hice algo para que no la obtengas. No hagas esto más difícil de lo que ya es. No es difícil, Diego. Es lo correcto. Mira, vamos a ir a tu oficina, la vamos a buscar. Me la vas a entregar, porque tarde o temprano la evidencia va a terminar en mis manos. ¿Entendido? ¿Dónde estabas? Vengo al taller y no encuentro a nadie. Se supone que te estoy pagando para que atiendas por si viene algún cliente. Buenas tardes, señor. Estaba atendiendo una emergencia vial. Y sí cobraste lo que corresponde, porque sabes muy bien que esas tarifas son más costosas. No, señor, es que no me pagaron. ¿No te pagaron?
Señor, yo hice el trabajo y luego se fueron, ¿Sabes pero qué, Pablo? Yo no te creo. ¡No me engañes! no es un engaño, jefe, es lo que pasó. Yo intenté alcanzarlos, pero estas personas simplemente se fueron. Te vas y me- por un servicio. Te llevas mis herramientas. Llegas con las manos vacías y pretendes que te crea. Así, nada más. Pero si no tengo motivos para mentirle. Claro que tienes motivos. Son $40. Y en tu posición, tranquilamente te puedes olvidar y no reportarlos. Jefe, usted me conoce. Sabe que yo jamás sería capaz de hacer algo así, créame. Esto no funciona con un te creo. Funciona con resultados. Y tú, hoy, no me trajiste nada. Sí, ya sé, mire, lo voy a compensar. Voy a trabajar más horas extra y así voy a recompensar el dinero que... No quiero perder tiempo ni dinero. Vamos a hacer algo sencillo. Hasta aquí vas. Estás despedido. Y tu pago del mes va a servir para reponer lo perdido, la llanta, el servicio y además el tiempo que estuvo el taller sin funcionar. No. No, señor, por favor, necesito el trabajo. Mira, no hagas más difícil las cosas. Recoge lo que tienes por ahí y vete de aquí. Se lo estoy rogando, señor, por ¡Vete, favor. por favor! No me hagas perder el tiempo. Está bien. Gracias por la oportunidad que me dio. ¡Vete! Vienes sin dinero. Hasta que por fin llegas. ¿Qué está pasando? Pablo, ¿dónde está el dinero? Hoy tenías que cobrar. También tenías que pagar el arriendo. Sí, mira, mi amor, escucha. Pablo, no quiero excusas. Quiero soluciones. ¿Acaso no te das cuenta? La dueña de la casa nos dejó todo en la calle. Claro que me doy cuenta. Pero las cosas no salieron como esperaba. ¿De qué estás hablando? ¿Te pagaron o no? No. Claro. Pablo, ¿qué viene ahora? ¿Vamos a dormir en la calle? ¿No te cansas de vivir en esta pobreza? Haz algo, soluciona, pide un adelanto, yo qué sé. El problema es que no solo no me pagaron, también me despidieron. ¿Te despidieron? Perfecto. Esto es peor de lo que pensé, Pablo. Pablo, ya no puedo más. Estoy cansada. Siempre falta algo, siempre hay un problema. Estamos al límite. No, pero mi amor, yo lo voy a arreglar, ¿sí? Te lo prometo. Amor, mañana salgo a buscar trabajo y mañana yo voy a poder conseguir el dinero. Pablo, siempre mañana, mañana, mañana. Mañana solucionamos, mañana arreglamos, pero estamos hoy. Hoy estamos en la calle. No, tranquila, yo lo voy a arreglar. Señora, por favor, solo le pido una oportunidad más, y solo un día más, y yo mañana salgo a buscar trabajo y le juro que le pago todo. Eso ya me dijiste ayer. Sí, lo sé, pero esta vez... Pablo, yo también tengo cuentas que pagar. Y ya te di tiempo, más del que debía. Solo le pido una oportunidad. Por favor. Tiene hasta mañana para traer el dinero. Pero eso sí, aquí, hoy, no duerme. Señora, pero no tenemos dónde dormir. Por favor. No les voy a dar más techo gratis. Lo siento. No, señora. Señora, no, por favor. Y ahora,
¿Qué vamos a hacer, Pablo? Nos vamos a un hotel, aunque sea algo sencillo. ¿Y con qué dinero? Yo me encargo. Mañana voy a salir, voy a buscar trabajo y todo va a estar bien. No puedo creer que me haya casado contigo, Pablo. Yo merecía algo mucho mejor. ¿Es en serio, Pablo? ¿Aquí vamos a pasar la noche? Fue para lo que me alcanzó. Pero tranquila, solo es por esta noche. Solo es por esta noche. Como todo lo tuyo. ¿Acaso no te das cuenta que huele a humedad? Mira, ni siquiera tiene colchón. Pablo, no entiendo cómo puedes estar tan tranquilo pasando una noche aquí, en este lugar. ¿Y eso? Me la prestó el administrador. Se la pedí porque necesito revisar algo. Claro, siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. ¿O será porque le das pena? ¿Y eso? ¿Qué tiene? No sé. Debe ser de la pareja del carro que no me quiso pagar. Debió caerse. Debió habérseles caído. Lo que tú tenías que hacer era perseguirlos hasta que te paguen. Yo intenté alcanzarlos. Sí, claro. Te imagino que también les pediste disculpas por haberle cobrado. Como todo lo tuyo, Pablo. Pablo siempre el bueno y siempre perdiendo. ¿Qué? No puede ser. Es una fortuna. ¿Qué es eso? ¿Es dinero? Es una cuenta. Esta es una transferencia de garantía. Todo está cifrado, pero la cantidad es real. 250,000. ¿Te das cuenta, Pablo? ¡Somos millonarios! No, esto no es nuestro, ni sabemos qué significa. Pablo, significa que ya vamos a dejar esta pobreza. Somos millonarios, Pablo, somos millonarios, no lo puedo creer. No está. No está. No está ya. Entrégamela, que no tenemos tiempo para esto. Ya te dije que yo no lo tengo. No juegues conmigo, Angie. Hay mucho dinero en juego. Dinero ilícito. Ya ríndete, aquí no vas a encontrar nada. Esa memoria no desaparece así como así. Tú la tenías y solo tú tenías acceso a ella. Y por eso mismo, no la iba a dejar en un lugar donde tú pudieras tomarla. Entonces sí la escondiste. ¿Dónde está? ¿A quién se la diste? Dímelo, hay mucho dinero ahí. No me importa. No voy a permitir que Maximiliano salga libre. Esto no se va a quedar así, Angie. Esa evidencia no solo vale dinero, vale mi futuro. ¿Entendiste? Esto podría cambiarnos la vida, Pablo. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que no es nuestro. ¿Cómo que no es nuestro?
Míralo bien. Es una cuenta protegida. Esta es una transferencia de garantía y aquí dice Bufete Abogados Andrade. Aquí hay un nombre. Abogada Angie. ¿Y eso qué importa, Pablo? Importa porque confirma lo que ya sabía. Esa mujer del carro no estaba bien. Yo sabía que eso no era normal. Y esto le pertenece. Y lo voy a devolver. ¿A devolver, Pablo? ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Mira dónde estamos pasando la noche. No tienes trabajo, no tenemos casa, estamos en la calle. ¿Y tú estás pensando en devolver $250,000? Es que entiende, no se trata de devolver el dinero, se trata de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Y quién hizo contigo lo correcto hoy? ¿El señor que no te pagó? ¿O tu jefe que te despidió sin ni siquiera escucharte? ¿O la señora de la casa que nos dejó en la calle? Lo sé. Pero nosotros no somos como ellos. Pablo, esto no es una casualidad. Es una nueva oportunidad. Lo necesitamos, Pablo. Dámela. Vamos a vivir como siempre lo planeamos. No puedo. No puedo. Tengo que devolverla. Pablo, si sales por esa puerta, te vas a arrepentir. Ya no quiero seguir viviendo esta vida. Y también te pido el divorcio. No te pido que vivas así si no quieres. Solo te pido que no vivamos de lo que no nos pertenece. Eres un ingenuo. Te vas a arrepentir de esto. Necesito un abogado. Mi esposo tiene algo que me corresponde y quiero obligarlo a que me lo entregue. Señor, buenos días. ¿Este es el edificio en donde queda Andrade y Asociados? Así es en el tercer piso. Gracias. Espere. Usted no puede ingresar vestido así. Solo vengo a ver a una abogada. Será rápido. ¿Tiene cita? No, pero le aseguro que no demoraré. Tengo que entregarle algo importante. Sin cita no puede pasar. Mire, solo será un momento. Por favor, tengo que pasar. Señor, ¿sabe qué? Retírese, ¿sí? Es ella. Disculpe, ¿ese no es su compañero? ¿Quién? Oiga, señor, deténgase. Seguridad, necesito refuerzos. ¿Usted? ¿Qué está haciendo aquí? Señorita, esto es suyo, ¿verdad? Vengo a devolvérselo. No. Quédatela. ¿Perdón? Mira, mi compañero Diego... Tienes que esconderte. Mi compañero Diego puede llegar en cualquier momento. No. Yo ya me voy. Solo vine a devolvérsela. No puedo tenerla. Pero es suya. Si Diego la ve, la va a destruir. Y si eso pasa, voy a perder el juicio. Y no solo es un juicio.
La única evidencia para poder encerrar a un delincuente. Con más razón debería tenerlo usted. De verdad no puedo tenerla. No mientras él esté cerca. A ver, no estoy entendiendo nada. ¿Qué Diego no es su compañero? Yo soy abogada penalista. Estoy llevando un caso en contra del señor Maximiliano Ferreiro. En esa flash está toda la evidencia. Movimientos de cuentas, movimiento de dinero, una clave de cuenta de Strong. Y con eso yo puedo hundirlo. Pero no entiendo. ¿Por qué no la quiere tener usted? Mi compañero Diego nos traicionó. Lo sobornaron. Él está buscando la única evidencia para poder destruirla. Y así gana el caso Ferreiro. Para que le den una recompensa. Una buena recompensa de dinero. Entonces, quiere que me quede con esto. Pero aquí hay dinero y no me pertenece. Lo sé. Eres justo, por eso te la dejé. Necesito que me ayudes, por favor. Es Diego. Llegó la hora. Hay que ir al juicio. Suéltame. No encontré la memoria. Pero también estoy seguro que tú no la tienes. Y sin eso, perdemos. No perdemos. Gana un delincuente. Para ti, es un delincuente. Para mí, es un cliente. Y voy a cobrar por eso. Vamos. De verdad, que no puedo creer que en el juzgado quinto se vaya a cometer esta injusticia. Vamos pronto. ¡Ay! En el juzgado quinto. Bueno, señorita, la nueva normativa dice que si cualquiera de las dos partes solicita el divorcio, se inicia el proceso. Eso quiere decir que no se necesita el consentimiento del cónyuge. Entiendo. Pero no puedo seguir así. He intentado sostener mi matrimonio, pero él no piensa en nosotros. Está bien. Si usted firma, queda legalmente divorciada. Una pregunta. ¿Entre ustedes dos hay algún bien en común? Sí, hay algo. Explíqueme, por favor. Mi esposo tiene en su poder una memoria, una flash. Ahí hay muchísimo dinero. ¿Dinero en qué sentido? No es un dinero en efectivo. Es un dinero digital. Pero ahí está el acceso. ¿Y este dinero fue trabajado cuando ustedes estaban casados? Así es. Es lo único que tenemos. Pues bien, este dinero ingresa al patrimonio conyugal. Eso quiere decir que a usted por ley le corresponde el 50%. Incluso si él se niega a entregarlo. Podemos pedir una medida cautelar de inmediato. ¿Medida cautelar? Sí. Es una orden judicial que permite asegurar el bien mientras dure el proceso. En palabras simples quiere decir que vamos a incautar el dispositivo donde está la información. ¿Y si él se niega? Se puede configurar como un desacato y puede ser detenido. Entonces, vamos por lo que es mío.
De pie, se abre la audiencia ante el juzgado quinto de lo penal. Tomen asiento. Se instala la audiencia dentro del proceso por presunto lavado de activos y ocultamiento patrimonial. La parte acusadora tiene la palabra. Con su permiso, señor juez. Durante esta investigación se ha determinado la existencia de una estructura financiera irregular vinculada al señor Maximiliano Ferreiro, mediante la cual se canalizó fondos a cuentas digitales no declaradas, utilizando mecanismos de encriptación y también plataformas como criptoactivos para poder esconder su origen. ¿Qué descubrió, abogada? Se identificaron transferencias trianguladas, billeteras digitales asociadas y también una cuenta tipo Scroll que se utilizaba como depósito de resguardo, mientras se consolidaban las operaciones ilícitas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Dicha cuenta contiene montos que superan los $250,000, cuya trazabilidad apunta directamente al procesado. Abogada, ¿tiene usted la prueba digital de lo que está diciendo? Necesito la prueba concreta, doctor. Claves, registros, certificaciones que avalen esa cuenta y la vinculación del señor Ferreiro. Con su autorización, señor juez. Como defensa acusadora, hemos venido desarrollando una línea investigativa que, si bien es cierto, presenta indicios relevantes, pero al momento no cuenta con una evidencia digital final que permita acreditar de manera plena la existencia de dicha cuenta. Por lo tanto, no es posible incorporar en esta etapa un respaldo técnico verificable ante el tribunal. Entonces, abogados, ustedes están presentando ante este tribunal una hipótesis. No, señor juez, no es una hipótesis. Esa es la verdad. Pero en este momento no puedo demostrarlo ante usted. Este tribunal no puede tomar una resolución si no se cuenta con bases fundamentadas, probables y verificables. Por lo tanto, lo expuesto por ustedes no tiene validez jurídica. Ya casi. ¿A dónde crees que vas? Tú tienes algo que me corresponde. No, Hanley, suéltame. Tengo que entrar. Usted está reteniendo un bien que ingresa al patrimonio conyugal. La señorita Hanley presentó la demanda de divorcio y por ley le corresponde el 50%. No, usted no entiende. Esto no es mío. Tengo que entrar y entregarlo al juicio. Claro que no es tuyo. Es de los dos. Ese dinero nos corresponde a nosotros. Y tú quieres quedártelo tú solo. Tú sabes que eso no es verdad. Entonces entrégamelo. Estamos solicitando la incautación de este dispositivo de manera preventiva. Por favor, no me haga llamar a la policía para que lo detengan. ¿No entienden? Suéltenme, por favor. Si no llevo esta memoria, un delincuente va a quedar libre. Suéltenme. ¡Qué ridículo! Ahora resulta que eres un héroe también.
No les pido que me crean. Solo que me dejen hacer lo correcto. Suéltenme, por favor. Tengo que llevar esta memoria. Una abogada cuenta conmigo. Te voy a dejar algo bien claro. De aquí no te vas hasta que me entregues eso. Ante la ausencia de prueba documental probatoria que presenta la parte actora, este tribunal va a resolver conforme a derecho. No, por favor. Siéntese, por favor. Al no existir ninguna prueba de transferencias ilícitas, el proceso no cuenta con pruebas. Se declara la insuficiencia probatoria dentro del proceso. En consecuencia, Te lo dije. Esto siempre fue un negocio. al no haber pruebas de lo actuado, el dictamen es a favor de... Señor juez, aquí está la evidencia. ¿Tú? ¿Tú qué haces aquí? Señor juez, este hombre es un loco. No pertenece al proceso. Además es un simple mecánico que no tiene ninguna legitimidad aquí. Qué curioso, abogado, que la presencia de la persona le inquiete, si hace un momento usted acaba de decir que es una persona que no tiene relevancia. No. No, señor juez, por supuesto que no es nerviosismo. Simplemente quiero que todo se maneje bajo el marco de la ley. Porque sabe muy bien lo que trae en la mano. Y sabe que con esa evidencia todo se termina. Eso es falso, señor juez, eso es falso. Señor juez, yo no soy abogado. Tampoco sé de leyes. Pero fui criado con valores. Y sé reconocer cuando algo no está bien. Aquí está la evidencia que probaría que el señor Maximiliano no es inocente. Caballero, acompáñeme, no puede entrar a la sala de esta manera. Solo quiero que la vea. Deténgase. Déjelo. Joven, acérquese, por favor. Señor juez, usted no puede ver eso. Qué raro, abogado. Si esta prueba es para su caso, o tal vez ya se pasó al lado contrario y lo sobornaron. No. Por supuesto que no, señor juez. Por supuesto que no. Es concluyente. Señor juez, no puede hacer válida esa prueba, mucho menos de un mecánico cualquiera. Esta prueba no solamente que es aceptada, también queda registrada y es suficiente. No puede ser. Se ordena la detención del señor Maximiliano Ferreiro por el delito de lavado de activos y ocultamiento patrimonial. Además, dispongo que se inicie una investigación y detención preventiva del abogado Diego por supuesta complicidad, obstrucción a la justicia y falta grave a la ética moral. Siga.
No, a ver, un momento. No me pueden hacer esto. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, señor juez. Señor juez, yo... Es bastante raro que una persona ajena al proceso lo haga de esta manera. Y hoy lo hizo. Yo solo devolví lo que no era mío, señor. Un momento. La mitad de ese dinero me corresponde. Señorita, este dinero es evidencia dentro de un proceso penal y queda bajo custodia del Estado. Pero... Señorita, usted no tiene nada que reclamar. La audiencia ha terminado. Señorita Hangley, necesitamos hablar de mis honorarios. ¿Honorarios? Así es. Se inició el proceso. La medida se gestionó. No es mi culpa que usted no se haya asegurado que el bien le pertenecía a su esposo. Por eso usted tiene que cancelarme todos mis honorarios. Pero yo no tengo nada. Ese no es mi problema, señorita. Si usted no lo hace, la voy a hacer detener. ¿Qué? Pablo. Señorita. Pablo, por favor, perdóname por todo, ¿sí? Necesito tu ayuda. Dame dinero. Tengo que pagarle al abogado aunque sea un adelanto. Después trabajas y terminas de pagarle, ¿sí? Ya no es mi responsabilidad. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Tú tomaste una decisión. Hanley, fuiste tú la que inició el proceso de divorcio. Ahora debes trabajar y encargarte de tus gastos. ¿Trabajar? Pablo, pero si yo no sé hacer nada. Pues tendrás que aprender. Permiso. Y me salvaste. Y salvaste a la justicia. Solo hice lo que tenía que hacer. Hiciste más que eso. Y por eso quiero agradecerte. Eres un gran hombre. No hay que agradecer. Ahora debo volver a mi realidad y buscar trabajo. Con permiso. Espera. ¿Y sabes? Me gustaría que trabajes conmigo. ¿Yo? Sí. Ahora necesito gente en quien confiar. Y tú me demostraste que vales más que un título. ¿En serio? Sí. ¿Quisieras trabajar como asistente? Será un placer. Entonces, bienvenido al Buffet Andrade y Asociados. Vamos.